Bueno, muy buenas tardes. Estoy con Silvia Aranza, peluquera de Azul, provincia de Buenos Aires. Eh, tengo o sea, yo no te conozco personalmente, te vi una vez en una presentación, pero la primera vez que te vi fue hace mucho tiempo en un curso en L'Oreal en calle Sarmiento. Eh, que ahí fue una presentación, estábamos ahí, pero bueno, nunca más tuve la opción de verte más que lo que fue seguirte por revista o esas cosas, cuando empezaban a comentarse cosas y contarte cosas de tu profesión, cómo te estaba yendo en tu carrera y todo eso. Así que bueno, principalmente lo que quiero preguntarte, más que nada es cómo, porque hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es cómo empieza cada uno en la profesión. Pero bueno, vos tenés tu mamá que es peluquera y calculo que habrás venido empezando por ahí, supongo. Así que bueno, te dejo para que cuentes y te explayes desde tus inicios, cómo arranca todo, cómo se inicia, si tuviste alguna vez pensando hacer otra cosa que no sea peluquería y demás. Bueno, en realidad, solamente en el secundario imaginaba que iba a hacer arquitectura, por ejemplo, bellas artes, hasta que eh, mm, me enamoré de un azuleño y dije, no, me voy a quedar en azul. Era muy pequeñita, muy pequeñita, pero tenía buena convicción. Bien, Así que, bien. bueno, eso me terminó de empujar a la peluquería, porque en realidad yo estaba dentro de la peluquería desde que nací. Ajá. Imagínate que el salón de mi mamá se llamó Silvia Peinados y yo tenía 2 años, cuando ya directamente me marcó así y le puso el nombre de la peluquería, Silvia Peinados. Ya está. Pero Esto es. muy exacto, muy lejano a lo que ella añoraba para mí, que era que fuera que me fuera a una universidad y que era un poco la idea. este, Soy única hija, así que bueno, la formación iba toda por ese lado. Eh, yo desde muy chiquita estaba dentro de la peluquería jugando con las pelucas, que en ese momento se usaban las pelucas que no son las que conocemos ahora, sino que las clientas como moda usaban pelucas y yo me apropiaba de ellas, les ponía ruleros, etcétera, etcétera. Jugaba a la peluquería sin que nadie me motivara. Los lunes eran días donde la peluquería estaba cerrada. Cuando me hice adolescente, iba a todos mis amigos, les cortaba el pelo a todos, pues la veía mi madre y la imitaba y hacía. Mi abuela también peluquera. Ah, bueno. Eh, Familia genética, todo de Somos, peluquería. y ya sí, vamos por la cuarta generación, mujeres muy fuertes dentro del entorno familiar, donde la peluquería nos ha dado muchas cosas lindas. Así que, bueno, la diferencia fue que mi mamá, que era también una gran apasionada de la profesión, donde también estuvo circulando en una etapa con muchas aspiraciones, con muchos deseos también de crecer, creo que un poco ese carácter lo heredé de ella. Empezó a formar parte de la Intercoiffeur, había solamente 30 miembros, imagínate, cuyo presidente era Vautrin, que era un señor francés muy mayor que había venido de Francia, había bajado línea para armar la institución, donde empezaban a pertenecer eh, profesionales que querían tener un poquito más de proyección, digamos. Ajá, ok. Bueno, te invitaban a ser miembro de Intercoafer, no era que vos elegías ser miembro de Intercoafer, debían presentarte algún miembro que estaba dentro, debía presentarte para poder integrarte a la institución. Bueno, ya mi madre ahí, después trabajaba para Vela, no trabajaba para Vela, sino que participaba en ese momento en los certámenes, fue presidenta de la Cámara de Peinadores, formó la Cámara de Peinadores muchos años como presidenta de la Cámara de Peinadores, con un grupito muy fiel de peluqueros de la ciudad que la acompañaban, ya lo ves. En realidad, a su manera, una gran emprendedora. Y evidentemente me transmitió el amor por la profesión porque nunca me empujó a hacer lo que yo soy. Eso fue una decisión absolutamente mía. Cuando llegó el momento que termino mi secundario y decido seguir con la peluquería, eh, bueno, 18 años, imagínate, tengo la suerte de verlo a través de Mauricio Watch, que
empezaba a traer peluqueros de Europa, entonces viene el primer equipo de Tony and Guy, que eran los italianos, a ¿En, trabajar en- en el Bowen Hotel. en qué año fue eso, Silvia? Eso 1980, supongo, más o menos. ¡Wow! Yo Entonces, no, ni siquiera había empezado la peluquería todavía. bueno, si no empecemos a hablar de cronología, porque me pongo... No, no, pero no por los años que tengamos, sino por el hecho de que, o sea, vos ya estabas, porque siempre yo analizo mucho de estas cosas y me gusta hacerlo. Vos ya estabas, digamos, formando parte de una, por decirlo de alguna manera, una elite peluqueril, cuando yo ni siquiera todavía había visto si iba a ser peluquero. Pero bueno, a mí me gusta saber esas cosas porque me ubica en tiempo y espacio. Pero seguí por ahí. Bueno, viste que yo siempre digo que esta profesión es muy especial, le abre las puertas a todo el mundo. Tenemos peluquería Sí, sí. para todos los niveles, para todos los perfiles. eh, y bueno, es muy benéfica, es una profesión muy benéfica. Bueno, para continuarte ese relato, que es Sí. interesante, que lo estoy imaginando en mi cabeza, descubro al equipo de Tony Angay que viene en los que eran contemporáneos míos, obviamente, un poquito mayores que yo, pero muy jóvenes. Y cuando veo eso, wow, dije, yo quiero ser eso. Entonces ahí tuve la suerte de empezar a viajar. Me casé súper joven con quien sigue siendo mi marido, que es Eduardo. Tenía 19 Felicitaciones. años. Felicitaciones. Somos heroicos, heroica pareja, Está muy bien. sobreviviente en estas épocas, Sin y muy duda, sin feliz. duda. Así que, bueno, él me apoyó mucho. Bueno, ya te digo, éramos dos niños. Imagínate, yo 19 y él 24. Y Wow. unos padres muy amorosos que, por supuesto, siempre han vivido por y para mí. Entonces me empujaron, me ayudaron a que yo pudiera volar. La verdad es esa. Así que viajé por primera vez a Europa, súper joven, no eran los tiempos de ahora, donde los chicos se van muy jóvenes a descubrir, a trabajar en lo que sea. Nosotros en esa época no era, era un mundo desconocido absolutamente. Pero bueno, en ese viaje descubro Si no era un normal congreso viajar en esa, mundial. no era normal viajar en esa época. No, 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 no no, no, era, no lo no era es lo para que hay ahora, nada. no es lo que es ahora que está todo organizado. Por eso te digo, Gustavo, para Sí, nada. sí. Pero bueno, ese primer viaje fue de la mano de una empresa. Viajamos con todo un grupo de peluqueros, que sé yo, y ahí yo ya escucho, evidentemente había algo adentro mío que me hacía mucho ruido, y, y bueno, creo que tuve la capacidad de poder ver eso que me estaba despertando tanta inquietud. Y entonces ahí empiezo a descubrir a los grandes equipos ingleses, a esa peluquería que era una peluquería de vanguardia absoluta, pero que al mismo tiempo era muy nueva, porque si yo hago una retrospectiva de lo que fue esa época, y te estoy hablando de los 80, en realidad el nacimiento de Vidal Sassoon fueron los 72, Claro. 73, o sea que imagínate, era muy tierno todo. Ujú. Pero ya en Europa, en Inglaterra, ya estaban armadas estas escuelas, estas academias de la mano de este pionero, y a partir de ahí el desmembramiento de Tony Guy, etcétera, y todas las demás que vinieron. Me acuerdo que había una escuela que se llamaba Alan International, que era un desmembramiento también de Vidal Sassoon, uno de los maestros de Sassoon, que ya se abrían y veían su horizonte para comenzar a generar su propia carrera. Y todo con ese concepto totalmente innovador, donde el corte empieza a revolucionar el mundo de la peluquería. Y yo era una esponjita que absorbía absolutamente todo y que además estaba muy convencida de que era eso lo que yo quería de mí y lo que yo quería hacer. Entonces, ¿qué sucedía? Volvía de mis viajes y tuve el privilegio de empezar a pisar algunos escenarios, un poco de la mano de Intercoafer primero, que Arman y Cedes Jr., que éramos hijos de miembros ICEDistas, y ahí además nosotros, en el año 79, mi madre inaugura el salón, que es bello, que todavía sigue siéndolo, en pleno centro de la Ciudad Azul, y ponemos, porque yo también me hice cargo, por eso pienso qué joven era y qué emprendedora, ¿no? Ponemos en toda la parte de adelante del negocio, un negocio de ropa, pero con marcas internacionales, porque empezaban a entrar al país Pierre Cardin, eh,
bueno, un montón de diseñadores franceses que entraban, empezaban las importaciones y Sí. entonces O sea, vos estabas nosotros diciendo, armamos, vos estás contando, discúlpame, vos estás contando que en una época determinada, que habrá sido ya esos fines de los 80, principios de los 90, lo que me estás contando. no, mucho antes, estoy hablando de años Ah, 70, eso que me estás porque mis diciendo, vos padres pusiste una botica inauguran delante de la peluquería en esa época. exactamente en esa época. Y en realidad la que hacía las compras, que yo viajaba con Tremendo. mi madre, pero hacía las compras, yo tenía toda mi impronta, armaba los desfiles, armábamos unos desfiles terribles, como de 400 personas en el teatro, en el cine General San Martín, que es el cine que está frente al negocio. Bueno, y todo eso tenía había todo un concepto, había toda una cosa muy integral, ¿no? Donde la ropa, el pelo siempre formaba parte, pero la ropa también tenía todo su protagonismo. Bueno, toda esa historieta evidentemente estaba dentro mío y me hacía mucho ruido, necesitaba como ese espacio creativo. Bueno, eso ya realmente fue, me dio el pie como para marcar una diferencia en mi ciudad. Ni lo Pero dudo, paralelo a no, ni lo eso, dudo. empieza el tema de los eventos. Y empiezan las empresas, de repente me descubre Vela, me invita a formar el top team, armo el primer top team, formo parte del primer top team, no es que yo lo arma la empresa. Y yo con ese concepto que viajaba y venía con toda esa idea de armar un equipo joven, donde hubiera un solo concepto, donde todos se formaran como se formaban estas academias y en estas escuelas maravillosas. Bueno, ¿Quiénes te estaban así que acompañando ahí en ese fui. equipo en ese momento? ¿Quiénes estaban en ese equipo en ese momento? ¿Recordás alguno que haya, digamos, que haya saltado, que Eh, haya seguido la línea, que te haya seguido? que, bueno, éramos un grupo grande. Si ahora me vas a preguntar nombres, No, no. no, 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 no. Pero, bueno, éramos 11 personas más o menos, pero eso se desmembró. Ajá. Entre ellos estaba Licata, que teníamos la misma edad, de San Juan, un amor. Bueno, gente con la cual caminamos juntos bastante tiempo, Ajá. pero eso se disolvió rápidamente y yo después empecé a trabajar para me vieron otras empresas, me vio Revlon, yo tenía esta cosa del concepto global, cada presentación mía, la ropa, porque además teníamos el negocio, con lo cual yo vestía a mis modelos con la ropa de mi negocio, que ya tenían toda una identidad, todos los detalles estaban muy cuidados, el maquillaje, era todo un concepto. Entonces, bueno, eso evidentemente ya te digo, me fue marcando una diferencia sin ninguna duda y después, en el año 2000, participo del primer certamen de la prensa que me invitan, que lo organiza Modalité, año Ajá. 2000, y gano el Sí, primer certamen de la prensa con una modelo muy sí. linda bueno, que después me ligué en juicio de ella porque fue tapa de revista, y como fue tapa de revista, me armó un juicio porque por daños y prejuicios, imagínate. Bueno, esas experiencias, viste, cosas que pasan. Bueno, Sí, sí. Tragos amargos que no entendés por qué pasan, pero pasan. bueno, Y bueno, a partir de ahí me ven en otra de estas ferias, no sé si era en Rosario, creo que era en Rosario, eh, me ve L'Oreal. Y entonces ajá. ahí me convoca L'Oreal, y cuando me convoca L'Oreal, yo empiezo también otra etapa mía, donde yo ya era muy personal, yo ya tenía muy mi estilo, quería transmitir todo eso que veía cada viaje que hacía. Entonces, bueno, yo Qué digo que uno fue, a veces Silvia? tiene que estar, Discúlpame. ¿Qué fue lo que más te impactó, más allá de lo que te estuviste diciendo? Algo puntual que dijiste, no sé, esta persona como corta, esta persona como hace color, o un sistema, o lo que fuere. ¿Qué fue lo que más te bueno, impactó para no, Silvia? no, definitivamente este sistema que yo te estoy diciendo, yo iba Ajá. al Salón Internacional a Londres y sigue siéndolo, porque he Sí, sí, seguido yendo sí, a sí, través de todos mis años, mientras estar vigente significa estar de la mano de eso, si no, sí, no se sí, puede seguir. sí, sí. Eh, el Salón Internacional era una revolución. Los peluqueros del mundo iban a nutrirse, a buscar toda esa cosa creativa, esa explosión tremenda que estaba sucediendo en Inglaterra. Ahí estaban los grandes equipos, cada uno con su identidad. Vidal Sassoon con su estilo, Tony Gay con su estilo,
Mahogany con su estilo, todo es un desmembramiento de Sassoon. Pero, por ejemplo, Toni Guy, mucho más comercial, después aparece Tigi, más comercial aún, donde la venta del producto es la estrella, digamos. O sea, Sí, sí. todo tenía un concepto con mucho marketing, que también era una palabra muy nueva, porque tampoco hacíamos marketing en la peluquería, no sabíamos ni de qué se trataba. No, es cierto, es cierto. Bueno, pero Sassoon era para mí era la perfección. Eran esas líneas puras, muy exótico, pero esas cosas sucedían nada más que adentro de la academia, donde yo tomaba esos cursos de avant-garde y solamente esa cosa tan exótica se veía nada más que ahí. Después en la calle londinense, no se veía nada de eso. Se veían las mujeres normales, modernas, según en qué barrio te metías a caminar y a Sí. observar, podía haber algo mucho más innovador que otras cosas, pero también estaba lo súper clásico. O sea que toda esa gran locura era ahí adentro de todo ese ámbito. Así que si vos me decís qué me quemó el cerebro, fue sin ninguna duda eso. Y fue lo que me formó. Yo estaba tan segura de que eso era, que cuando volvía, era eso lo que tenía que transmitir. Y fue lo que yo creo que en su momento me hizo distinta. Sí, no lo Y dudes, porque siempre siempre, hubo una marca. Pues, sos ahora una marca registrada, pero siempre lo fuiste. Era siempre algo distinto lo que planteabas. Entonces, lógicamente que eso lo lograste, ni lo dudes. y todo también de la mano de la música, de la puesta, de toda la producción, que yo ni me daba cuenta que lo hacía, porque me parecía que eso tenía que ser así, no podía ser de otra forma, y cargaba todo yo sola con todo eso. Porque, este, O sea, bueno, cuando empecé a trabajar, estabas en todos los detalles de una producción. sí, sí. Cuando empecé a trabajar para L'Oréal, bueno, claro, L'Oréal era una empresa que te daba y te entregaba herramientas como para poder lucirse. Ajá. Una coreógrafa, que yo pudiera elegir el vestuario que se me ocurriera con distintos diseñadores, que yo por ahí tiraba nombres, salíamos y enseguida tejían el contacto. Bueno, abrirte las puertas de ese lugar, ¿no? Eh, una multinacional, por supuesto, líder, que me dio mucho en su momento y yo creo que también entregué mucho. Hasta que, bueno, me distancié, porque todo cumple su Sí, ciclo. sí, sí, sí. Y cuando me distancié, ya se había incorporado Mariano, un poco que era mi hijo, que es mi hijo mayor, Ajá. que termina también el secundario y yo medio como que quizás puse demasiada presión como para que él, porque, ¿qué pasaba? Los peluqueros me escribían y me decían, ¿dónde das cursos? ¿Dónde enseñás? ¿Dónde estás? Porque había tanta avidez por aprender Sí, sí, sí. que, bueno, me había convertido en un referente, simplemente disfrutando de lo que hacía, sin pensar, sin buscar ese camino. De hecho, nunca tuve formalmente una academia, ni tuve, me dediqué a digamos, si hago una retrospectiva, pienso que hice una educación creativa, desde un espacio totalmente creativo, ¿Estás en este donde yo, momento con una escuela no, no, o no? no, por eso te digo, en Ajá. ese momento cuando me abro de L'Oreal, que ya Mariano estaba Sí. incorporado adentro, eh, armo SAS, formación avanzada, Ajá. que es el Verance Estudio, formación avanzada. Entonces ahí, junto con eso, yo tengo un departamento arriba de mi peluquería que estaba en obra, lo termino y decido armar ahí mi espacio para seminarios. Entonces Ah, daba un formato de seminario que era como lo que yo vivía cada vez que viajaba a Europa, ajá. donde venían los profesionales, hasta 10 como máximo, hacíamos, paraban la ciudad, estaba todo incluido, la hotelería, bla, 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 hacíamos una jornada completa de demostración con todo el concepto, con videos armados, empecé a hacer todos los años una colección, con el compromiso de hacer una colección, para seguir mostrando, para Trabajo seguir, tremendo, trabajo tremendo. Lo de sí, armar una para colección es seguir, tremendo. sí, pero seguir fortaleciendo esa identidad, que además me reclamaban porque empecé a recibir esa cosa, viste, de que, ¿qué vas a hacer este año? ¿Qué hay de nuevo? Entonces empecé a sentir como que siempre tenía ese compromiso de ir un paso más adelante. Silvia, para Y al día ubicarnos en tiempo y siguiente, espacio, para ubicarnos en tiempo y sí, espacio, decime ¿en qué momento fue eso? ¿Qué años estás hablando ahora? y Te fuiste de eso L'Oreal, fue abriste SAS, abrí SAS 2008.
más o menos. Ajá. Sí, ¿Y eso, o más sea, o menos. sigue hasta el día de hoy o no? No, Ah, ok. o sea, Eso lo debería preguntarte sigo antes. desde un lugar solamente creativo. Si alguna compañía me convoca para hacer una producción completa de un, como ha sido los últimos 3 años que he estado haciendo mis puestas para Silk Cake, que de repente me convoca y arreglamos, llegamos a un acuerdo y yo hago toda una presentación mía como Silvia Arance Studio. Ajá, ok, ok. Pero totalmente independiente, sin tener ningún compromiso con ninguna marca. Ah, bien, bien, bien. Y Silver Aranza Studio es también el nombre de la peluquería. Es el nombre de la pelu. El Ajá. estudio justamente venía de la mano de Sassoon Studio, porque sentía que siempre lo mío iba muy de la mano del Ah, no, transmitir la profesión, ¿viste? no lo De que había se visto por convierta en ese un lado, estudio. mirá vos. Mirá qué bueno, no lo había Sí, visto por ese lado. sí, 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 Interesante. sí. ¿Llegaste a Era conocerlo? eso. Sí, llegué a conocerlo a Vidal Sassoon. Llegué a conocerlo. Llegué a conocerlo muy casual, así en una de las ferias. Él estaba firmando autógrafos o gente que se le arrimaba a saludarlo y en el stand de Vidal Sassoon, donde toda era gente muy joven y él había dado como su pasadita por ahí, ¿no? Ajá, ajá. Así que bueno, sí, por ahí debo tener alguna foto con él, mira. Pero bueno, después tomó eh, hubo otro director creativo de Sassoon, cuando él ya se da un paso al costado, y la mano derecha del otro director creativo, que era, bueno, ya me acuerdo el nombre, aparece Mark Ice, que es Ah, el Mark, inglés, sí. que era la mano derecha de este señor, me estoy Creo que queriendo está acordar todavía. ahora. Sí, sí, él es el Sí. director ahora Ah, ok, internacional, ok. Actualmente está, sí, sí, sí. que debe Eh, ser, debe ser un señor más o menos de mi edad, muy joven, aproximadamente, muy joven. ninguna duda. Qué lindo, es lindo escucharte así. Yo, cuando vos me contás todo esto y a mí me rememora determinados momentos en los que a mí también me llamaba mucho la atención eso, pero obviamente durante bastante tiempo yo no tuve la posibilidad de, como en el caso tuyo, de viajar, de ver algunas cosas, de ver esas cuestiones que te avanzaban un poco. Entonces lo veía siempre desde lejos, a través de la revista Modalité, a través de ir a ver Sí. algún evento o lo que fuere. Y me encanta hablar con gente que dice, yo en tal momento, como dijiste vos, ya estaba haciendo eso. Porque es un momento de la peluquería que no sé si se va a volver a repetir, no lo sé. Yo creo, Una yo explosión creo increíble para lo totalmente, que por yo eso vi. te digo, eso fue un antes y un después. Ese fue el clic de la peluquería. Como ahora estamos viviendo otra etapa, te diste cuenta que ahora hay una etapa donde el protagonista es el color. Sí, 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 sí. O sea que esa otra historia, eh, el corte, la tijera ha quedado en un segundo plano. Ya Sí, volverá, sí, obviamente que ya va a volverá. volver. Pero bueno, es una pulseada que Eh, ganó la empresa, digamos. sí, así es, Claro. pero viste que esto es a nivel mundial. Sí, Porque sí, esto lo ves, sí. lo ves, Sí. estamos Ah, tan globalizados sin que tenemos duda. la posibilidad de tiempo de estar viendo qué está sucediendo allá. Y bueno, sin duda también eso es lo que está sucediendo allá. Sí. Eh, Lo que sí me llama la atención es que si bien hay muchas marcas que muestran mucho más lo que es color y el corte lo... De hecho, hay muchas peluqueras. Yo he estado entrevistando a chicas que no cortan el pelo. que no cortan. No cortan el Sí. pelo. Yo me quedo mirando No, cómo no, corta el no, es pelo. una cosa que, no, yo no lo puedo creer, pero bueno, es así. Eh, Vos sabés que siento que, eh, por ejemplo, en el salón, en lo cotidiano del salón, que mi tijera es una marca y de repente las clientas son muy golondrinas, ¿no? Pican por Sí, todos lados, sí. el color en lo de fulana, en lo de sultana, corte de pelo en casa. Entonces, yo que tengo mi community manager, que es mi hija Milena, que es la que me maneja las redes, que lo que vos ves Sí, todo en mis redes me lo sí. maneja ella. Estábamos planteando eso porque es un momento de mucha reflexión respecto a esto. Pero ni lo dude. Entonces yo siempre estoy diciendo, bueno, vamos a seguir fortaleciendo eso, porque esa Totalmente. es mi identidad.
Esa es mi identidad. Porque después balayage hay muchos, Sí, en todas las totalmente. versiones, pero Yo, lograr tener una identidad con la tijera es una cosa muy difícil de lograr. muy difícil de lograr, pero se puede Eh, lograr, se puede lograr. Y eso pero es, total, pero es que todo es formación, y Gustavo, lo que, es sin solo duda, formación, pero además es lo que hace técnica, a la es esencia, técnica. es la esencia, para mi forma de ver, es la esencia Yo creo que sí, del oficio, de la profesión. yo creo que sí, Es la esencia, el corte. Después está bárbaro, todo sí. lo otro está excelente, está perfecto, pero para mí no tiene que ser lo que, o sea, para mí no tiene que ser una cosa más que otra, tiene que estar bien asociado. Pero sin Por duda, lo que te quería supuesto. contar con respecto al corte, me llamó la atención las veces que los vi trabajando en las presentaciones que hacen, viste que hacen una presentación de moda o una colección todos los años. Exacto, Sí, un año señor. enseñan toda una colección mientras están preparando la nueva. Cuando llega Sí, el sí, momento de salón internacional, exacto. cortan con esa vieja y siguen enseñando la Mm, nueva. Pero le dan mucho énfasis al corte, le siguen dando mucho énfasis al corte. Se ve que no, hay una porque resistencia ahí. ellos fueron los gestores de esta historia. Claro. Ellos fueron los gestores. Fue la gran revolución de la peluquería. Eso no se puede dejar de lado. Hay que reinventarlo, reinventarse, pero eso va a seguir teniendo su protagonismo, Tiene que porque seguir, es la esencia de esos formadores, de tiene que todas esas seguir. academias internacionales que además viven de eso. ¿Viste? O sea Bueno, que yo creo que eso podrá estar un poco más, eh, como un poco más esfumado, para decirlo de alguna manera, pero eso no va a perder, no se va a perder nunca. Eso va a pegar su pequeña vuelta de rosca y va a volver. De hecho, si vos mirás mis colecciones, que entras en mi www.silviaaranza.com.ar, ajá. ahí tenés un ítem donde son las colecciones y ahí vas a ver muchas de mis colecciones, no todas, pero muchas, la última, la anteúltima, bueno, todas, donde todo el protagonismo, todo el concepto está basado en el corte de pelo. Y el color, por supuesto, tiene muchísimo protagonista, Sí, pero sí, siempre acompañando al corte para destacarlo. está muy bien. Yo creo muchísimo en eso. Yo creo en esa integración y creo que se puede, para mí se puede lograr, se puede, no volver, tiene que ser algo, una integración nueva, pero tiene que estar. Seguramente que sí, seguramente que sí. Las modas son cíclicas, lo mismo, Sí, ¿viste? sin Cada duda, 20 sin años duda. volvemos a usar hombreras. Así que habrá que esperarlo un poquito nada más. Hay que meterle onda. Silvia, vos ahora estás en Azul. Azul es una ciudad grande. ¿Cuántos habitantes tiene? Azul es una ciudad de 60.000 habitantes Ah, en el bien. centro de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos nuestro salón en Azul, nuestro salón, digamos, nuestra casa matriz, para decirlo de alguna manera, y Sí. tenemos un salón más pequeño en Olavarría, donde yo viajo una vez por semana y Mariano también viaja otro día de la semana, este, con una clientela muy linda, muy linda. Olavarría es una ciudad muy pujante, y bueno, ahí moviéndonos entre Azul y Olavarría. Eso a nivel comercial. Sí. Eh, y después a nivel creativo, todo lo que tiene que ver con colecciones y con mis shows y mis presentaciones, que fueron como la otra faceta mía de la peluquería. De Ajá. hecho, ahora estoy prenominada una vez más para Sí. el International Theatre in Contame eso. Awards. Te quería preguntar ahora Y sobre eso para cerrar. Contame ese es eso. un, ese es un evento hermosísimo que se hace en España, Ajá. a través de la mano de Miquel Lucea, y está Miquel auspiciado por Lucea, Miquel Lucea, Miquel el Lucea. primer peluquero que puso una cámara una cámara web en la peluquería. No me Histórica. digas, Sí, puso una mirá cámara web vos. que enfocaba, digamos, sin cabeza. Sí, Enfocaba sí, sí. y vos entrabas con las primeras internet que había, vos entrabas y Ajá, vos veías el movimiento de la peluquería. sí, 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 sí. Aparte vive Bueno, en una Miquel ciudad, Lucea en un ha pueblito sido, chiquito. sí, bueno, él ha sido también un tipo muy, muy inquieto, muy Sí, también de sí, la sí. mano de los ingleses. Sí. Bueno, armaron esto International Theatre Awards, es una extensión de el British Hairdressing Awards, que es el que se Ajá, realiza en Inglaterra. sí.
Bueno, nada más que esto abarca un poco así, una cosa mucho más global, mucho Europa y también posan la mirada en Estados Unidos y en Latinoamérica. Y entonces que es una competencia donde podés presentar tus colecciones, hay una serie de ítems los cuales hay que respetar para poder entrar y bueno, después hay un jurado súper prestigioso. ¿Cuándo es eso, Siempre Silvia? hay un integrante, por ejemplo, Loveta, Ajá, suponete en este último. Sam Vila fue el último ganador de eh, como, ay, espérate, como en, en las redes. Bueno, desde la parte muy, muy comercial. Sam ajá. Vila es un peluquero, no sé si lo tenés, pero es uno de los artistas de Redken que tiene su Escu- propia marca, que vende su escuché, propio escuché producto, nombrar a los dos. sus herramientas. Che, Bueno, tipo ¿cuándo muy, es muy eso, Silvia? reconocido. ¿Cuándo es, Silvia? Esto se realiza ahora el 8 de mayo en Mallorca. Ajá, Así ajá, que bueno, ya estuve en el 2020 en este evento precioso porque me prenominaron. En esa ajá, oportunidad fui la única de Latinoamérica, pero en la categoría de peluquero internacional del año, que no es la categoría donde vos podés participar como peluquero, ajá. sino que ellos hacen un rastreo, una selección y te eligen. Está muy Es bueno. una prenominación, tampoco es una nominación, es una prenominación. Y por supuesto, además está decirte que los nombres ganadores siempre son los grandes nombres mundiales. Así que No nos vamos importa, a seguir hay que ir a conformando competir. Está muy con bueno que estar vaya. prenominados. Vamos todavía, vamos Este, todavía. bueno, viste Vamos a que hacer fuerza Sexy para eso. Question, bueno, todos los grandes nombres han sido los ganadores del International Hairdressing Award. Pero bueno, el evento es muy hermoso, muy hermoso. Es una buena excusa para cruzar el charco Para y viajar. poder empaparte un poco de la peluquería de hoy. Así que bueno, si Dios quiere, en mayo ya tengo decidido que voy a estar por allá. Así que bueno, Genial. estoy Sí, contenta. Silvia, una pregunta que le hago a todos para cerrar la entrevista, le hago a todos una pregunta que me gusta hacer, que es, dentro de 5 años, ¿cómo te ves? Trabajando, por sobre todas las cosas, trabajando. Yo necesito, siempre voy en búsqueda de algo que me movilice, que me entusiasme. Y en esta etapa de mi vida he dejado un poco de lado por ahí la parte, digamos, de seminarios, medio como que después de la pandemia ahí tomé un poco la decisión de dejar un poco de lado eso. Estoy haciendo otras cosas, por supuesto, siempre muy dedicada y muy trabajadora, porque, viste, como somos, ¿Sí? trabajamos muchas horas adentro del salón. Eh, Se sostiene una empresa que hay que seguir, por supuesto, poniéndole el cuerpo Sin duda, cotidianamente, sin duda. pero además hago otras cosas que me gustan más allá de la peluquería. Estoy muy enganchada con la música, estoy cantando, juego al golf, juego al Qué, tenis, bueno, y bueno. bueno, Pero eso, qué linda relación esa del canto con la peluquería, sí. la música con la Así peluquería. que, bueno, ahí te invito a que visites mi María Silvia Aranza, que es mi Instagram personal, y ahí te vas a Ah, encontrar bueno. con mi otra faceta. Voy a ir a visitar la página y Ahí la está. página que me nombraste Visita la antes. página porque te va a gustar Sí, mucho, sí, sí, la voy a visitar. Sí, está la voy muy a ver. ayornadita. La voy a ver Y visitame en mi otro perfil, que está bueno también dale, descubrir que nosotros somos así como muy versátiles, tenemos distintas miradas y distintas caras. integrales. Silvia, Exactamente. yo te recontra, súper agradezco que me haya dado este espacio, que me haya permitido entrevistarte. Y bueno, te deseo lo mejor para ese evento, aunque ya medio que es como que decís, bueno, no sé, voy a ver si puedo, aunque sea para estar, pero yo te felicito igual porque no es fácil que te nominen, por más que sea una pre, como decís vos. Y bueno, ojalá que en algún momento yo te pueda ver personalmente, conocerte en algún lugar para poder charlar un poco más de algunas cosas que tienen que ver obviamente con esto que hacemos todos los días, que para mí, a mí me empezó a gustar la peluquería después de bastante tiempo que la había empezado.
Así, y en estos momentos exploto de ganas de hacer cosas. Bueno, Eh, y me qué lindo que te inspiran pase mucho eso. personas como vos, me inspiran mucho personas como vos, Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, sin Gustavo. lugar a Gracias por tu dudas. convocatoria. Siempre es lindo hablar de lo nuestro, encontrarnos con colegas con quienes compartimos nuestra pasión. Siempre soy una convencida, que voy a ser muy redundante, es una frase muy trillada, pero si no ponemos pasión a lo que hacemos, no pasa nada. No, no. Todo pasa como si nada hubiera sucedido. Así que de eso soy una convencida y en todo lo que hago le pongo el mismo esfuerzo, la misma dedicación y siempre mucho trabajo detrás. Nada llega de un día para el otro. En lo Tiene absoluto. que correr mucha agua abajo del puente para poder Sin recoger duda, la siembra. sin duda. Silvia, muchas gracias. Te mando Gracias, un abrazo enorme, saludos a toda tu familia y nos estamos gracias, viendo. Muchas gracias. gracias. Bueno, en esta entrevista con Silvia Aranza hago esta inserción de este video para la aclaración de que en la última parte está cortada, donde ella hace todos los agradecimientos, pero bueno, en la descripción además se agregan un montón de cosas. Hago esta aclaración porque no quiero que quede con ese corte la entrevista. Mis hijos que tengo, que no hablé de ellos, Decime. se nos está terminando. Sí. Bueno, te digo esto nada más. Tengo una diseñadora que trabaja conmigo en toda la parte, es diseñadora de indumentaria, pero trabaja conmigo en toda la parte de redes, que es Milena, y además es la imagen de todas mis colecciones. Tengo mi hija más pequeña, que es la que está trabajando en el Centro Técnico de L'Oréal desde hace 6 años, así que hizo la carrera de Tremendo. licenciatura en dramaturgia, pero entró a trabajar en L'Oréal y ahí está muy entusiasmada y enganchada.